Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Espero que estén muy bien de corazón. El día de hoy te quiero mostrar a realizar el trazo de un pantalón básico para dama, paso a paso como he aprendido. Y lo primero que te voy a mostrar son las medidas que vamos a utilizar para que te las tomes tú misma, sea para ti o para tu cliente o a la persona que le quieras realizar este pantalón. Luego te voy a mostrar cómo realizar el trazo de la base delantera del pantalón y algunas medidas sí las vamos a calcular propio en el patrón. Luego vamos a realizar lo que es el trazo de la base trasera del pantalón utilizando el base delantero. Así que es súper fácil. También te voy a dar algunos tips o sugerencias para que la tomes en cuenta a la hora de realizar el patrón, para que realices el patrón y se adapte mucho mejor a la silueta de tu cuerpo. Porque ¿qué pasa? Que el pantalón base, así tal cual, a todas las personas no les va bien porque no todos tenemos el mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces te voy a dar estos tips para que lo tengas presente. Bueno, dicho esto, podemos iniciar. Pero antes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte el video. Comencemos. Recuerda que todas estas medidas las puedes anotar en la planilla de medida que puedes descargar gratis. En la descripción del video te dejo el enlace. La primera medida será contorno de cintura, donde vamos a pasar la cinta métrica por todo el contorno de cintura y la vamos a tomar de manera ajustada. Luego el alto de cadera, que va desde la cintura hasta la cadera de manera lateral al cuerpo. Contorno de cadera, que se pasa la cinta métrica por todo el contorno de cadera hasta la parte más sobresaliente de los glúteos. Alto de rodilla, que va desde la cintura hacia la rodilla de manera lateral, como te muestro en el video. Contorno de rodilla, que se tomará con el miembro inferior semiflexionado, y esta medida se tomará ajustada o no dependiendo del gusto de la persona. Contorno de bota, se toma rodeando el tobillo de manera ajustada o con la amplitud deseada, teniendo presente la salida del pantalón si la tela no estira. Y largo deseado de pantalón, que se toma desde la cintura hacia el largo total de pantalón con el miembro inferior semiflexionado. Iniciemos con la base delantera del patrón de pantalón para dama. Muy bien, vamos a utilizar un papel como este para realizar el patrón de la parte delantera. Y lo primero que vamos a hacer es buscar nuestra escuadra y así verificar que el papel tenga el ángulo correcto. Yo realicé un margen porque quiero escribirles algunas cosas, sin embargo tú puedes empezar desde el ángulo del papel. Luego, desde este punto hacia abajo vamos a aplicar la medida de largo de pantalón y desde aquí hacia adentro del patrón vamos a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de cadera. Entonces, voy a escribir largo de pantalón hacia abajo, y de aquí hacia adentro la cuarta parte de contorno de cadera. Voy a colocar entonces el centímetro hacia abajo con la medida de largo de pantalón deseado y voy a marcar también con la escuadra la medida de cuarta parte de contorno de cadera hacia adentro. Y así formar un rectángulo como te muestro en el video, con la medida de largo de pantalón deseado y la cuarta parte de contorno de cadera. Muy bien, ahora vamos a enumerar las esquinas en 1, 2, 3 y 4. Muy bien, ahora desde el punto 1 y 3 hacia abajo vamos a aplicar la medida de alto de tiro de pantalón, que se saca de la cuarta parte de contorno de cadera. Entonces, voy a marcar hacia abajo la medida de cuarta parte de contorno de cadera, que sería la medida de tiro de pantalón, y voy a trazar una línea guía, de esta manera. Y voy a escribir entonces aquí que esta línea es la línea que representa el alto de tiro de pantalón.
Ok, y desde esta línea hacia afuera vamos a marcar la medida de gancho de pantalón, que se saca de la mitad de cadera dividido entre 6. Ejemplo, mi cadera es de 102, lo divido entre 2 me da 51 centímetros. 51 centímetros entre 6 me da 8.5 centímetros. Esta sería la medida de gancho, como me enseñaron a mí a sacarla. Igual aquí también te dejo otro ejemplo, para que vean que son ejemplos, cada persona debe calcular su medida dependiendo al contorno de cadera. Y trazo entonces una línea con esa medida que me dio de gancho del pantalón. Y aquí voy a escribir gancho para que no se les olvide que es la medida de gancho de pantalón. Ok, desde el punto 1 hacia abajo y desde el punto 3 vamos a aplicar la medida de alto de cadera. En la mayoría de los casos la medida estándar es 20 centímetros. Sin embargo, igual toma la medida de alto de cadera desde la cintura hacia abajo. Y también voy a trazar una línea guía. Y esta línea guía se va a llamar alto de cadera entonces. Muy bien, recuerden que este es el trazo de pantalón básico. Más adelante te voy a mostrar lo que son las modificaciones que debes hacerle dependiendo de la silueta de cada persona. Ahora desde el punto 3 hacia adentro vamos a aplicar lo que es la cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros para pinza. Y los 3 centímetros son 3 centímetros estándar. Pero eso puede variar. Acuérdense que la función de la pinza es que la ropa que vayas a crear se adapte mucho mejor al cuerpo, o sea, para que entalle mucho mejor. Por ejemplo, si la persona no requiere entallar tanto, entonces la pinza será de 2 centímetros. Y si la persona tiene que entallar un poquito más, entonces sería de 4 centímetros la pinza. Pero la estándar es de 3 centímetros, que es la medida que voy a trabajar en este patrón. Entonces voy a marcar lo que es la cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros para pinza y marco un punto. Ok, luego desde el punto 3 hacia abajo, si queremos podemos bajar 1 centímetro y llevarlo en curva suave a el punto de la cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros para pinza, o podemos dejarlo tal cual como da el ángulo. Sin embargo, yo voy a bajar ese centímetro porque queda muy lindo el pantalón así y entalla mucho mejor en la parte de la cintura. Entonces voy a bajar 1 centímetro, marco un punto y luego realizo una curva suave muy pero muy ligera hacia lo que es la cuarta parte de contorno de cintura más los centímetros para pinza. De esta manera, no tan marcado porque si no puede que agarre más centímetros en el contorno de cintura. Luego desde esta curva que realizamos hacia abajo vamos a marcar la medida de nuestro cierre. La medida estándar de cierre para un pantalón básico que queda en la cintura es de 15 a 20 centímetros. Por ejemplo, mi cierre es de 14 centímetros porque estoy restando 1 centímetro por el centímetro que bajé desde el punto 3 hacia abajo. Recuerden que este es un pantalón básico y como es a la cintura, si el cierre es muy pequeñito, entonces te va a costar muchísimo colocarte el pantalón. Por eso tiene que ser un cierre largo. Voy a marcar entonces lo que es la medida, marco un asterisco para que no se me olvide, porque lo necesito para luego realizar lo que es el trazo del gancho propio del pantalón. Muy bien, ahora desde el asterisco hacia la medida de gancho vamos a realizar una curva suave, muy pero muy ligera. No les doy una medida exacta porque es dependiendo del cierre que vayan a utilizar. Así que ustedes tienen que determinarlo con el cierre. Pero recuerden que tiene que ser una curva mínima que se vaya desvaneciendo hacia el asterisco. Y voy a utilizar este tipo de regla que están viendo aquí en el video. Ok, fíjense cómo realicé la curva. No la hice ni tan adentro ni tan afuera. O sea, ni así ni muy adentro. Tal cual como me da con este tipo de regla curva. Y si quieres adquirir este tipo de regla, te dejo el enlace en la descripción del video donde te dejo el nombre y donde la puedes comprar. Muy bien, ahora desde el asterisco hacia afuera
vamos a sacar 4 centímetros y trazo una línea bien derechita. Y también desde el centímetro que bajamos hacia afuera, vamos a sacar 4 centímetros y lo vamos a unir en línea recta, de esta manera. Y así formaríamos lo que es la aletilla del pantalón. Entonces voy a marcar aquí para que no se les olvide que aquí bajamos 1 centímetro. Esto entonces sería lo que es la aletilla del pantalón, donde va el cierre. Y desde el punto 3 hacia adentro, dependiendo si quieren bajar el centímetro o no, vamos a trazar lo que es la cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros para pinza. Muy bien, verifiquen con el centímetro si les da exactamente la cuarta parte de contorno de cintura más los centímetros para pinza, la curva que realizaron si bajaron ese centímetro, desde el punto 3 hacia abajo. Ok, ahora desde el contorno de cintura hacia el alto de cadera vamos a realizar una curva suave muy ligera, no tan marcada. Muy bien, ahora quiero hacer un paréntesis aquí en la zona o parte de arriba del trazo base delantero de pantalón porque quiero explicarle algunas cosas. Si queremos el pantalón con corte bajo, no tan alto como el trazo base, podemos bajar en vez de 1 centímetro, más centímetros, desde la cintura hacia abajo, no más de 5 centímetros porque si no te va a quedar muy corto el pantalón adelante. Y si notan, entre más baja la cintura, más corta será la pinza y el cierre a utilizar. Y como te mencioné en la introducción de este video, no a todos nos va bien el trazo de pantalón base porque no todos tenemos el mismo cuerpo. Entonces, aquí en esta imagen te muestro algunas modificaciones que les puedes hacer a tu trazo de pantalón dependiendo de la persona. Y la tendrías que observar de perfil. Por ejemplo, si la persona tiene el vientre moderado, es decir, no es planita, entonces desde el punto 3 hacia afuera vamos a sacar y subir 1 centímetro. Y desde ese centímetro que sacamos hacia adentro, aplicaríamos entonces lo que es la cuarta parte de contorno de cintura más los centímetros para pinza. Y así sucesivamente. O puedes simplemente sacar centímetros y no subir dependiendo del modelo que quieras crear. Esto se efectúa para que no se formen pliegues o bigotes en la parte delantera del pantalón, porque si la persona para la que estamos realizando el trazo de pantalón tiene pancita, el gancho de pantalón debe reflejar en su trazo el recorrido como si observáramos a la persona de perfil, como te mencioné. Yo les digo esto para que tengan más o menos una idea y puedan adaptar el pantalón mucho mejor a cada persona. Recuerden que este es el objetivo, hacer que la prenda se adapte lo mejor posible. Muy bien, regresando al trazo, ahora vamos a sumar estas dos medidas, la medida de alto de tiro y de gancho de pantalón. Y lo que nos da, vamos a buscar la mitad y marcar un punto. Y esa misma medida la vamos a marcar hacia abajo con un punto, así como te muestro en el video. Y luego vamos a unir todos esos puntos con una línea recta hacia arriba. Y esta línea entonces correspondería a lo que es el filo del pantalón. Muy bien, en esta misma línea que trazamos desde arriba, desde el contorno de cintura hacia abajo, no desde el centímetro que bajamos, sino desde arriba, vamos a marcar lo que es la medida de alto de rodilla. Y trazamos una X que nos va a servir como punto de referencia, que este es el alto de rodilla. Luego, la misma medida de alto de tiro, o sea de la cuarta parte de contorno de cadera, esta medida que está acá, la vamos a aplicar desde el alto de tiro hacia abajo. Aquí está la medida de alto de tiro, luego de aquí hacia abajo nuevamente la medida de alto de tiro. Y marcamos un punto, porque esto es lo que queremos, que quede un poco más arriba de nuestra rodilla, que no quede justo en el medio.
Muy bien, y esta misma línea también nos va a ayudar a lo que es la dirección del hilo de la tela, así que también lo voy a anotar aquí. Ok, desde este punto que marcamos hacia ambos lados, ahora vamos a aplicar lo que es la medida de la cuarta parte de contorno de rodilla. Entonces, hacia un lado voy a marcar la cuarta parte de contorno de rodilla, voy a trazar una línea y hacia el otro lado también la cuarta parte de contorno de rodilla. Voy a marcarlo aquí también, cuarta parte de lo que correspondería el contorno de rodilla. Y con la flechita, una hacia un lado y también la cuarta parte hacia el otro lado. Muy bien, ahora aquí vamos a marcar la medida de cuarta parte de contorno de bota. Hacia un lado y hacia el otro lado también lo que es la cuarta parte de contorno de bota. Y voy a marcarlo también así igual como hice arriba. Aquí la cuarta parte de contorno de bota. Y para allá también. Luego este punto que está acá y esta línea del contorno de rodilla lo vamos a unir en línea recta de esta manera. Y de aquí hacia el alto de tiro. Y si aquí te queda un ángulo, cuando lo vayas a cortar, redondea un poquito porque no tenemos un ángulo allí, ¿verdad? Y aquí desde el contorno de bota hacia arriba, hacia el contorno de rodilla también, vamos a trazar una línea recta. Y también desde el contorno de rodilla hacia el gancho del pantalón, una línea recta también. Muy bien, luego desde esta línea vamos a buscar la mitad de lo que nos da y vamos a marcar un punto y vamos a meter 1 centímetro. Y luego de que metimos ese centímetro vamos a trazar una curva suave desde el gancho del pantalón hacia la cuarta parte de contorno de rodilla, de esta manera. Ok, ahora desde el contorno de bota hacia abajo vamos a aplicar los centímetros de aumento deseado para ruedo de costura. Yo por ejemplo bajé 2 centímetros y ahora voy a trazar una línea recta. Muy bien, y por último vamos a trazar lo que es la pinza que va en la cintura. Puede ser una pinza o un pliegue de 3 centímetros que fueron los centímetros que dejamos. Y puede ser desde la mitad de la cintura que marcamos o nos podemos guiar de la línea del filo del pantalón. También podemos trazar, en vez de una pinza o un pliegue, podemos trazar dos. Una puede ser aquí y otra puede ser en el filo del pantalón y crear 2 pinzas o 2 pliegues dependiendo del modelo que tú quieras crear. Yo por ejemplo voy a buscar la mitad de la cintura que marqué. Y luego voy a trazar un punto y una línea recta hacia abajo, de esta manera, de 8 a 10 centímetros de largo. Y 1.5 hacia un lado y 1.5 hacia el otro lado. Y luego voy a trazar una línea así, una hacia acá y una hacia el otro lado. Y así formar lo que corresponde la pinza del contorno de cintura. Ok, aquí te muestro entonces el patrón ya con resaltador de la parte delantera del pantalón básico y ahora te voy a mostrar cómo cortarlo, súper fácil, sobre todo la parte que más importa es la del ruedo. Fíjense que estoy cortando así y luego voy a doblar lo que es el ruedo del pantalón y voy a cortar por ambos lados. Esto es si tu contorno de bota es estrecho, no es tan amplio como el que acabo de trazar. Y el resto es muy fácil como te muestro aquí en el video.
Muy bien, este es el resultado final de la parte delantera del pantalón básico. Ok, para la parte trasera del pantalón es más fácil porque vamos a utilizar el molde delantero. Vamos a buscar otro papel y fijar el patrón delantero con alfileres, dejando un espacio en la parte superior y los costados como te muestro en el video. Y vamos a doblar la letilla hacia adentro porque no la necesitamos. Muy bien, después de haber fijado nuestro pantalón, que es lo primero que vamos a hacer una pequeña transformación en la parte de arriba y del gancho del pantalón hacia afuera vamos a sacar 3 centímetros, siempre. Y voy a marcar un punto y voy a hacer una pequeña flechita por si no se ve. Luego, desde el asterisco que marcamos, que está aquí, ¿se recuerdan? También lo vamos a marcar en este trazo. Fíjense aquí, voy a marcar un asterisco. Ok, luego desde el punto 3 que queda aquí en el borde, ¿se recuerdan? En este ángulo, hacia adentro vamos a meter 3 centímetros y atención aquí porque dependerá de la silueta de la persona. Si la persona no tiene el glúteo marcadito, es decir, es cola chata la persona, o también como se dice, no tiene pompa, es plana por detrás, entonces no es necesario meter los 3 centímetros y vamos a dejarlo tal cual desde el asterisco hacia arriba. Pero los 3 centímetros hacia adentro es la medida estándar. Aunque puede ser 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, dependiendo de cuánto sea pronunciado el glúteo. Luego de meter 3 centímetros, que es la medida estándar que voy a trabajar, marco un punto y desde este punto hacia arriba vamos a subir de 2 a 4 centímetros. Pero recuerden que nosotros hicimos una curva acá a nivel de la cintura y bajamos 1 centímetro, ¿se acuerdan? Entonces tengan presente que más o menos aquí hay como 1 centímetro menos que tenemos que subir. Entonces en mi caso voy a subir 4 centímetros que serían 3. Esto es para que el tiro del pantalón quede más arriba en la parte trasera y así cuando te sientes no te va a quedar corto en la parte de atrás del pantalón. Y lo mismo digo acá, si la persona es plana tampoco va a requerir subir tantos centímetros en la parte de atrás. Cuanto mucho 1 o 2 centímetros. Muy bien, entonces voy a marcar 4 centímetros aquí hacia arriba con un punto. Aquí te lo marco con una flechita para que no se te olvide. Que puedes realizar este tipo de modificación, dependiendo de la silueta de tu cuerpo. Ok, ahora aquí en la curva del gancho vamos a marcar así de manera diagonal medio centímetro hacia afuera y marco un punto. Y después desde el contorno de cintura hacia afuera voy a trazar una línea guía de esta manera bien derechita. Y después desde este punto que marcamos hacia arriba, hacia la línea guía que trazamos de manera diagonal, vamos a trazar una línea con la medida de la cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros para pinza. Que acuérdense que los 3 centímetros para pinza es la medida estándar, sin embargo puede variar. Si la persona tiene, por ejemplo, la cola chata, entonces no serán 3 centímetros, serán menos centímetros, serán 2, 1 centímetro. Y si la persona tiene el glúteo más marcadito, entonces serán más centímetros. En vez de 3 serán 4 y así. Para que lo tengan presente y no se les olvide tampoco en la parte trasera. Ok, entonces voy a trazar la línea de manera diagonal con la cuarta parte de contorno de cintura más los 3 centímetros para pinza, que es la medida estándar. Muy bien, luego voy a doblar el patrón así y voy a unir este punto con línea recta. Ok, luego de haber marcado todos estos puntos que se encuentran acá, vamos a colocar el patrón de nuevo así y desde el contorno de cintura hasta el alto de cadera vamos a trazar una curva suave, también casi recto.
y voy a marcar todo el costado del pantalón que falta. Aquí voy a marcar la línea del contorno de rodilla por ambos lados y el contorno de bota. Y luego en lo que respecta a la entrepierna, en la parte del contorno de rodilla y bota, voy a sacar 1.5 centímetros hacia afuera. Y como necesitamos marcar lo que es la línea del filo del pantalón, voy a ir desdoblando el patrón poco a poco e ir marcando con un punto lo que es la línea del filo y todo lo demás con trazo, como te muestro en el video. Vamos a marcar el ruedo y aquí también vamos a marcar lo que es la entrepierna de los centímetros que sacamos. Perfecto, ahora solo faltaría terminar de trazar la entrepierna y el gancho. Y aquí va el truco que lo tienen que tener presente para que los dos patrones le concuerden muy bien. Voy a ubicar el patrón delantero de nuevo guiándome con el filo de la tela y lo voy a llevar así bien derechito hacia esta línea de la entrepierna que marcamos. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a girar el patrón de esta manera hasta este punto que marcamos donde encuentras la flechita que yo marqué, ¿verdad? Y vamos a trazar lo que falta de la entrepierna. Y fíjense, en esta oportunidad concuerda el punto con la entrepierna, es decir, la entrepierna llega. Pero existen algunos casos que no y queda como medio centímetro o 1 centímetro más abajo. Si ese llegaría a ser tu caso, entonces lo trazas hasta allí, siempre girando el patrón de la manera como te mostré. Muy bien, luego de trazar la entrepierna solo faltaría el gancho y el tiro del pantalón como tal, donde lo vamos a trazar con curva suave pasando por los puntos que marqué, con la regla curva. Y por último solo nos quedaría lo que es trazar la pinza en el contorno de cintura, en este caso estoy buscando la mitad de la cintura acá y voy a trazar la pinza de 3 centímetros de ancho que fueron los centímetros que dejé. Y acuérdense que la pinza la pueden trazar en el filo del pantalón o aquí como lo estoy trazando yo, y el largo es de 12 a 15 centímetros. Muy bien, y así terminamos lo que es la parte trasera del pantalón básico para dama. Y aquí te muestro el trazo con resaltador y siempre ten presente verificar que la entrepierna concuerde con el trazo del pantalón delantero, tanto la entrepierna como el costado del pantalón. También verifica que el recorrido del tiro delantero y trasero tenga un recorrido que concuerde, como te muestro. Espero que te haya gustado este video tutorial, lo puedas realizar con tus propias medidas o con las de tu clienta. Nos vemos en un próximo video donde te voy a mostrar cómo pasar el patrón a la tela y coser el pantalón. Y si ya está disponible el video de confección, vas a encontrar el enlace en la descripción de este video.